el tema que vamos a ver acerca de la voluntad de Dios. Sí, acerca de la voluntad de Dios. ¿Esto no va a funcionar, ¿verdad, Ana? ¿O le prendo? ¿Sí? Ahí está. Está por acá. Por eso yo estaba los míos. A ver, pásame. Vamos a orar para iniciar. Bendito Señor, ayúdanos en estos momentos que estaremos abriendo tu palabra y estudiándola. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender cada punto que vamos a ver. Danos un corazón humilde, sencillo, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos atesorar tu palabra y la podamos aceptar tal y como es y poderla recibir como un consejo para nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, en estos momentos, te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, el tema que sigue del discipulado es la voluntad de Dios. Siempre les hago el mismo recordatorio. Esto que estamos viendo en la escuela dominical debe tener dos beneficios. Uno, para nosotros en particular, obtener el beneficio de estas lecciones para nuestro provecho espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Y dos, para poderlo comunicar a otros, a nuevos creyentes. Y eso es el objetivo en la vida cristiana de manera general, lo que mandó el Señor Jesucristo en la Gran Comisión. Aprende la palabra de Dios y comunícala a otros. Aprende y comunícala, No nada más es aprender y obtener el beneficio nosotros, sino compartirla. No. Primer paso, llénate de la palabra de Dios. Segundo, comunícala a otras personas. Y ese es el propósito de esta escuela dominical, recibir esa capacitación que necesitamos para nuestro provecho, primeramente, y segundo, para poderla comunicar a nuevos creyentes, ya sea aquí mismo en la iglesia o alguna persona que tú ganas para Cristo y entonces la discipulas a través de estas lecciones. Esa es mi sugerencia, aunque se puede usar alguna otra serie de lecciones. Vamos a ver el tema de la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esa es una pregunta de una persona recién convertida. ¿Sí? Normalmente eso es una de las grandes dudas. ¿Cómo puedo yo saber la voluntad de Dios para mi vida? Un predicador dijo que el hombre de éxito es el que descubre lo que Dios quiere que haga con su vida y luego lo hace. Yo no sé en qué nivel de vida cristiana esté usted. Si es usted de los cristianos que saben cuál es la voluntad de Dios para su vida, pero no lo hace. Porque una cosa es saber y otra cosa es hacer. ¿En qué nivel espiritual está usted? ¿De los que saben la voluntad de Dios y no lo hacen? ¿O de los que saben la voluntad de Dios y lo hacen? El éxito del hombre es esto que acabamos de leer. Saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida y llevarla a cabo. El no hacerla es el fracaso. El hacerla es el éxito. Esa es una declaración muy cierta. La verdadera medida del éxito del hombre no es su posición social, su cuenta bancaria, su influencia ni su fama.
El éxito consiste en que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Debemos de analizar, bueno, no de analizar, sino más bien de aceptar esto que acabamos de leer. El éxito consiste en que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Podemos filosofar mucho acerca de la Biblia y podemos tener mucho contexto bíblico, podemos saber versículos de memoria, puede ser que no faltemos a ningún servicio en la iglesia, etc. Pero nada de eso va a contribuir a la madurez cristiana si no lo hacemos, si no hacemos la voluntad de Dios, una vez que estamos enterados de ella. Primer punto, lo que no es la voluntad de Dios. Primero voy a decirle rápidamente uno o dos puntos acerca de lo que no es la voluntad de Dios y luego vamos a ver lo que sí es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo físico, sino espiritual. ¿Sí? La voluntad de Dios no es algo físico, sino espiritual. Y esto lo vamos a ver más explicado. La voluntad de Dios nunca está asociada a un conjunto definido de reglas, a un lugar geográfico o a un ministerio específico. Normalmente el cristiano promedio se guía en relación a la voluntad de Dios así, de esta manera. Eso no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Señor, dime qué lugar. De repente vino un pensamiento a mi mente, Pachuca. Ahí voy para Pachuca. Un ministerio específico, pues de repente alguien me dijo que pues tenía madera de pastor y pues ahora soy pastor, porque de esa manera vi la voluntad de Dios. Un conjunto de reglas definido, nada de eso es la voluntad de Dios. Yo creo que usted ahorita podría pensar, bueno, es que yo siempre me he guiado así en relación a la voluntad de Dios. Y lo entendería, porque normalmente así es como el cristiano que no tiene la suficiente madurez espiritual se guía para saber la voluntad de Dios, cosa que no es así. Punto B, otra cosa que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es grupal, ¿sí? La voluntad de Dios no es grupal. Dios tiene un plan específico para su vida individual y solamente Dios puede darle a usted todos los detalles respecto a ese plan, porque es el plan de Él para usted y no es para ninguna otra persona. Rápidamente, diciéndome de manera así muy breve, diría un ejemplo de esto que acabo de decir, que la voluntad de Dios es individual, no es grupal. ¿Algún ejemplo de ese error en el que caemos? ¿Algún ejemplo? Ilústramelo con algo. Yo le voy a decir uno antes de que me lo gane, o para darle la idea. Como yo soy pastor, doy por hecho que mis hijos también deben ser pastores. Si no es algo que pasa muy común. Pues la voluntad de Dios es individual, no es grupal. No por el hecho de que yo tenga el llamado al pastorado, ya automáticamente mis hijos también lo van a tener. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende del plan que Dios tenga para la vida de cada uno de mis hijos. Oye, ¿por qué tus hijos no son pastores?
si tú eres pastor. Pues ahí está el error, ¿sí?, del cristiano promedio, de que piensa en relación a la voluntad de Dios de manera equivocada. Y muchos pastores creen eso y así lo practican y casi están obligando al hijo que también debe ser pastor. Inclusive está haciendo planes ese pastor de que un día su hijo va a quedar en su lugar, como si fuera un reinado, un imperio, algo así, que por sucesión el hijo tiene que quedar como pastor cuando él se vaya, ¿no?, o cuando él se retire, o algo así. ¿Y qué hacen de los hijos? Infelices, desdichados, porque prácticamente los están obligando a hacer algo para lo que Dios no los ha llamado, no es el plan, no es la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es individual, no es grupal. Sí, ya le puse un ejemplo, denme usted otro ejemplo. La salvación. Muchos malinterpretan ese versículo. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Soy salvo yo, ya todos los de mi casa son salvos, porque yo soy salvo. Pues no quiere decir eso la palabra de Dios. Está la promesa de que si tú eres salvo, bueno, también tu esposa, tus hijos, un día pueden llegar a ser salvos, porque tú les vas a enseñar, les vas a dar el ejemplo, y van a tener ese ejemplo de vida cristiana que les va a llevar un día a la salvación. Es una promesa de Dios. En alguna ocasión yo le comenté a una hermana que es cristiana, pero le dije, no, porque tú vas a salvación. Le dijo, no, tú declara que no es salvo, declara, pero no, realmente no puede ser. Sí, y eso de declara y que declara, pues no debemos caer en esas situaciones, ¿no? Bueno, ya está ilustrado lo que quiero decir con esto de que la voluntad de Dios, el plan de Dios para cada quien es individual. Y ojo, hermanos, algo en lo que también caemos mucho los cristianos y más los bautistas, independientes, no quiero hablar de los fundamentales, ¿sí?, que así como Dios usa a un pastor, a un predicador de esa manera tremenda, cómo habla, cómo grita, cómo se desplaza en el púlpito, su estilo, etc., pues muchos cristianos piensan que así también todos los pastores deben predicar igual, así también deben de hablar, así también deben gritar, o así también deben ser como cierto predicador. Y muchos predicadores jóvenes caen en eso, de que hasta modulan la voz y la hacen casi idéntica a aquel famoso predicador, porque piensan que con eso ya Dios los va a usar grandemente, como Dios usa a aquel famoso predicador. Y pues cada quien tiene su llamado, cada quien tiene su personalidad, su carácter, su temperamento, y Dios quiere usar a cada quien así como Dios lo hizo. Yo te hice de esta manera porque así yo te quiero usar. No me interesa que seas tú de una manera diferente a como yo te hice. Yo te hice con ciertos dones, con cierto temperamento, carácter, etcétera, porque tengo un plan para ti definido. Y si tú te sales de eso, pues vas a tener dificultades en cuanto a que Dios te pueda usar. Pues no necesariamente, así como Dios usa grandemente a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, no necesariamente así de esa misma manera Dios va a usar a los demás. Dios tiene una forma diferente para cada quien para poderle usar en los diferentes aspectos de la vida, ¿sí? No solamente en el ministerio. Número 2. Lo que Dios permite y lo que no permite. ¿Sí? Lo que Dios permite como su voluntad y lo que Dios no permite
también como parte de su voluntad. Debemos entender que Dios permite que pasen cosas que no necesariamente Él prefiere. ¿Sí? Debemos entender que Dios permite que pasen cosas en nuestra vida que no necesariamente Él prefiere. ¿Sí? Lo hace ¿para qué? Para realizar algún propósito mayor. Un ejemplo, 1 de Pedro 5:10. Vean por favor, 1 de Pedro 5:10. A ver, los que son buenos para el clima, hermanas, adelante. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice ahí, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Dios da por hecho que vamos a pasar por padecimientos. ¿Para qué? Para nuestro perfeccionamiento. Dice que Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos para perfeccionarlos, aunque claro está, Él no quiere que sus hijos sufran. Punto B. El hombre posee libre albedrío. Aquí hay esta situación interesante con la que Dios nos hizo, con la que Dios nos formó. A cada ser humano Dios lo hizo con un libre albedrío, es decir, con una voluntad propia. Esa es la gran diferencia con el resto de la creación de Dios, con los animales, con los pájaros, con los árboles, con todo el resto de la creación. La corona de la creación de Dios fue el hombre, el ser humano, porque al ser humano Dios lo formó, lo hizo con esta característica: tiene voluntad propia, o sea, tiene la capacidad de poder tomar sus propias decisiones, de poder razonar y pensar por sí mismo y tomar una decisión para su propia vida. Y ahí está en la situación, el meollo del asunto en cuanto a la voluntad de Dios, que también nosotros tenemos voluntad. ¿Sí? Que también nosotros tenemos una voluntad. Pero eso es lo bonito del ser humano, de que cuando el ser humano, pudiendo decidir hacer con su vida un desastre, un cochinero de su vida, decide en un momento dado, ¿sí?, no hacerlo. Y decide vivir en santidad para el Señor, teniendo libre albedrío, la libertad de hacer su vida con lo que Él quiera, porque puede hacerlo. Y si no lo hace y se abstiene de ello para vivir en santidad, en dedicación, en servicio al Señor, pues ahí está lo valioso de la dedicación a Dios. Dice Dios, yo ser humano, yo Dios, te hice a ti ser humano por una voluntad propia. Y yo espero que tu voluntad propia la acoples a mi voluntad y entonces podamos trabajar juntos en el plan, en el diseño que yo tengo para ti. ¿Sí? Dios no fuerza a nadie a que haga algo. Dios ofrece la salvación, pero también señala los principios para una vida fiel y consagrada. Si un hombre ejercita el libre albedrío que Dios le ha dado y la rechaza, ¿sí?, rechaza la salvación, Dios permite que el libre albedrío del hombre sea ejercitado, pero el hombre sufre las consecuencias. ¿Sí? Pero el hombre sufre las consecuencias. Dios no se va a contradecir a Él mismo. Te puse una voluntad propia, pero yo te voy a obligar a hacer lo que yo quiero. Dios no obliga a nadie. Dios respeta la voluntad propia de cada quien. ¿Sí?
Dios, pudiéndonos obligar, torcer la mano, etcétera, no lo hace, porque Él respeta su creación. Si fuera así, pues entonces, ¿qué caso tendría de que Dios nos hiciera con voluntad propia? Si al final de cuentas Él nos iba a obligar a hacer lo que Él quiere que hagamos. Él espera que tú ejercites tu voluntad propia para acoplarte a Él, para obedecerle a Él, para dedicarte a Él. Y si tú no quieres hacerlo, Dios tiene sus formas, sus maneras de convencerte, de llevarte a esa decisión por amor y todo. Pero al final de cuentas, el ser humano, si decide recibir a Cristo, es porque decidió recibir a Cristo. Si el cristiano decide rendirse al Señor, dejar el mundo y vivir en esa santidad que Dios espera, es porque ese cristiano tomó esa decisión. O sea, no somos robots, por ilustrarlo de otra manera, en la que Dios nos tenga que programar y seguimos exactamente la programación que Dios nos pone. No. Él nos dio capacidad de pensar, de razonar, qué voy a hacer con mi vida, me entrego a Dios o no me entrego, acepto la salvación o no, me quiero ir al infierno o quiero ir al cielo, y ahí está, ejercitando el ser humano esa facultad que Dios le dio de tomar sus propias decisiones. Usted está aquí en la iglesia ahorita mismo porque usted decidió venir. Dios nos pone medios en su palabra, gente, circunstancias, etcétera, para hacernos ver la necesidad que tenemos de Él, pero nosotros decidimos si nos entregamos a Él o no. ¿Y quién le obligó a usted a venir esta mañana? ¿Sí? A lo mejor los hijos pueden decir, los adolescentes, no, mi papá me obligó, yo no quería venir. De cierta manera es válido porque están bajo la autoridad de sus papás. Pero si somos personas adultas, estamos aquí por nuestra propia voluntad, hemos decidido, porque bien hubiéramos podido decidir irnos a la playa, irnos a no sé dónde, en lugar de estar aquí. Y muchos hermanos no están aquí ahorita, presentes, porque tomaron una decisión diferente, de venir a honrar a Dios. ¿Sí? Ejercitaron su libre albedrío, pero habrá consecuencias. Y pueden ser positivas si decides honrar a Dios, o negativas si decides lo contrario. Digamos. Número 3. Lo que es la voluntad de Dios. Lo que es la voluntad de Dios. Hay ciertas cosas específicas que Dios desea. ¿Sí? Muchas veces nosotros como cristianos, y es parte de nuestra inmadurez como cristianos, como hijos de Dios, como que andamos un tanto perdidos en la búsqueda de la voluntad de Dios. Como que queremos de repente que Dios nos dé alguna señal, no sé, que se muevan las hojas de los árboles, o que de repente pase un gato por ahí atravesándose en mi camino, en fin. Todo eso es pura inmadurez, realmente. Y buscar la voluntad de Dios de esa manera que no son bíblicas, ¿sí? Simple y sencillamente nos hacen ver que no estamos interesados realmente en conocer la voluntad de Dios. Que prefiero mejor yo buscar la voluntad de Dios a mi manera, a mi imaginación, porque yo sé que si busco la voluntad de Dios como debe ser, no voy a querer, no estoy interesado, no me va a convenir, porque soy un cristiano que tal vez quiero vivir conforme al mundo y no soy un cristiano que esté interesado realmente en buscar la voluntad de Dios
para llevarla a cabo, ¿sí? Para hacerla. Entonces preferimos andar como perdidos en el espacio, buscando lo que creemos que puede ser la voluntad de Dios, cuando está ahí en la Biblia. ¿Sí? Está ahí en la Biblia que tenemos en nuestras manos. Pero hay ciertas cosas que la Biblia dice que nos indican que es la voluntad de Dios, y en eso no hay vuelta de hoja. ¿Sí? Primeramente, 2 de Pedro 3:9. ¿Quién lo lee? ¿Sí, hermana Oli? El Señor no retrasa sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Hay una cosa que no podemos negar, que es la voluntad de Dios, que los inconversos sean salvos. Ya llevamos en nuestro calendario occidental mínimo 2025 años desde que el Señor ascendió al cielo y prometió que iba a venir, y hasta la fecha no ha venido. ¿Qué está pasando? No quiere que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Está dando cada vez más tiempo para que las personas sean salvas, porque una de las cosas que Dios desea es que sean salvos. Ese es el meollo del asunto de la iglesia, que la gente sea salva, que sea edificada hasta la venida del Señor. Otra cosa que es la voluntad de Dios, lo dice 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Hermana? Dad gracias en todo. Y ahí lo dice, porque esta es la voluntad de Dios. Debemos dar gracias en todo. Oiga, pero es que ¿cómo voy a dar gracias a Dios si me está yendo mal? Si ya no hallo la puerta, si esto y lo otro. Pues no te reveles a la voluntad de Dios. Da gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Vemos cómo es que la voluntad de Dios es tan clara en la Biblia, pero que a muchos cristianos no les conviene. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios? Dios quiere que sean salvos los inconversos, pero Dios quiere usarte a ti para que vayas y les hables, para que sean salvos. Pues es que no. Por eso les decía ahorita, a veces andamos como perdidos en el espacio, buscando lo que creemos que puede ser la voluntad de Dios, pero no vamos a la Biblia, porque no vamos a encontrar con estas situaciones que dice la Biblia y que tal vez no estamos interesados en hacer. Es el problema. Número 3, 1 de Pedro 2, 13 al 15. ¿Quién lo tiene? 1 de Pedro 2, 13 al 15. Que lo tenga rápido. ¿Hermana? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como a él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios. 2 puntos. Y te dice que es la voluntad de Dios. Que tiene que ver con la cuestión de las autoridades, que debemos de someternos, que debemos de obedecer. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haciendo bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuánta gente no se revela al someterse a la autoridad? Y cada vez se pone más de moda que el ciudadano se revele ante la autoridad, porque son corruptos, porque esto, porque el otro, hay miles de razones.
Pero Dios pone al cristiano que, como parte de su voluntad, de la voluntad de Dios, se someta a la autoridad. Claro que vamos a ver ahorita un equilibrio en esto. Romanos 12, 1 al 2, ¿qué dice? Romanos 12, 1 al 2. Dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos transformarnos por la renovación de nuestra mente. Su misión a las leyes de los hombres es mantener un testimonio correcto para ganarlos, mientras que al mismo tiempo su vida debe ser transformada para vivir estándares más altos para agradar a Dios. El cristiano, ¿cómo demuestra que respeta a las autoridades? Siendo fiel a Dios, sometiéndose a Dios, dejando que el Espíritu Santo transforme su vida. Porque lo que necesitan las autoridades y todo ciudadano es ver ese ejemplo de vida cristiana fiel, entregada a Dios. Ellos no necesitan otro ejemplo más que ese, porque ejemplos de otra índole tienen todos los días, por donde quiera que ellos andan. Pero encontrarse con un cristiano, ¿sí?, que vive para la honra y la gloria de Dios y que no se presta a corrupciones ni nada de lo que es el sistema normal del mundo, pues eso no lo encuentran todos los días. Y cuando lo encuentran, hay cuenta que están encontrando oro, que están encontrando tesoro del poder platicar, conversar, convivir con una persona así. Porque ese tipo de cosas no las encuentran todos los días. Y ese tipo de personas nos llamamos cristianos. Pero si somos igual que los demás, de irrespetuosos, de grilleros, de esto, lo otro, de eso tienen todos los días, de eso conocen todos los días. Pero conocer a alguien que tiene una perspectiva diferente a la de los demás, eso sí que es algo valioso, que cualquier autoridad le encantaría poder conocer, poder convivir de alguna manera. ¿Sí? Yo estoy seguro que muchos de ustedes podrían ahorita platicar de testimonios como el que estoy diciendo hoy. Y si no, pues yo creo que le falta entonces a usted crecer y madurar más en esposa de Dios para que pueda ser esa luz que el Señor Jesucristo dice que debemos ser. Bueno, 1 Tesalonicenses 4 del 3 al 7 dice que Dios desea nuestra santificación. Léalo por favor. 1 Tesalonicenses 4 del 3 al 7. No tener que ponerlos a practicar más el esgrima bíblico. A ver, hermana Yardena. 1 Tesalonicenses 4 del 3 al 7. No, yo tenía el otro. Ah, usted tenía el otro. Bueno, ¿quién tiene el hermano? 3 de Pues 4 la de voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano,
nuevamente, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Efesios 6, 5 al 8. Nada, ya pena. Siervos, obedecer a nuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a una voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que bien cada uno quiere esa posibilidad al Señor, sea siervo o sea libre. Que ahí está la clave de la voluntad de Dios, que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Si tú tienes un trabajo y tú tienes un jefe sobre ti y tú haces lo que haces para ese jefe, pues estás mal. ¿Sí? Y realmente no te aseguro mucho éxito en esa empresa, porque lo vas a hacer nada más para el ojo humano, y el ojo humano no es Dios, no es omnipresente, no puede estar presente siempre, no es omnisciente. Pues, ¿qué pasa con un trabajador promedio normal? Que cuando está el jefe, pues le echa ganas, ¿no? Y cuando se va, da la vuelta, ya no le echa ganas. Lo está haciendo para el hombre. Imagínense un cristiano actuando de esa manera. Pues qué terrible testimonio. Ay, pero es que no me pagan, es que esto, que lo otro. No estás ahí en ese trabajo para hacer lo que haces para ese hombre. Estás ahí para hacer lo que haces para Dios. Pero ¿cómo voy a honrar a Dios ensamblando ciertos componentes electrónicos? ¿Qué es lo que se trata de mi trabajo? O no sé, el oficio que realices. Pues es la voluntad de Dios que todo lo que hagas, ¿sí?, hazlo para Dios, no para tu jefe. Y entonces te va a ir bien en todos los aspectos. No solamente en el espiritual, sino también en el material, en el económico. Te van a subir el puesto, te van a dar un sueldo mayor, etc. Lo que pasa es que muchas veces nosotros los cristianos estamos igual que los inconversos. Queremos que primero nos suban el sueldo, queremos que primero nos suban el puesto para entonces después echarle ganas. Y que así no es el asunto. ¿Sí? Hay gente inconversa que le echa muchas ganas y entiende eso. Y viene como consecuencia que le suben de puesto, que le suben el sueldo, después de que le estuvo echando ganas. Pero realmente el trabajador promedio, el empleado promedio, quiere hacer las cosas al revés. Primero que me paguen más y entonces trabajo más. No es así. ¿Sí? Realmente no es así. Y para el cristiano, pues menos es así. Porque todo lo que yo haga no es por el sueldo que me dan, ¿sí?, no es por el puesto que tengo, sino lo hago porque es para servir al Señor, para Él y no para los hombres. ¿Qué necesito como cristiano para poder entender esto y hacerlo? Madurez. ¿Sí? Madurez. Un cristiano que se comporta al contrario de lo que estoy diciendo, pues es como un niño berrinchudo. No, hasta que me den más. No es maduro. Esas son las actitudes de los niños. Por eso enfatizamos la madurez cristiana. Efesios 5, 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. ¿Qué dice, hermana? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Aprovechando bien el tiempo. ¿Sí? Aprovechando bien el tiempo de vida que Dios nos dé sobre este mundo. Dejemos de desperdiciar el tiempo. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? No desperdiciamos el tiempo. Los cristianos no desperdiciamos el tiempo. No deberíamos. Hagamos un uso eficiente. Y aquí le puse con letras grandes. Eficiente
del tiempo que Dios nos permita vivir. La mejor manera de aprovechar el tiempo es que todo lo que hagas con tu vida lo hagas dedicado a Dios, al Señor, y no a ti mismo y no a los demás. Es la mejor manera de aprovechar el tiempo. Y dice aquí la Biblia que esa es la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Resumiendo el significado de la voluntad de Dios para nuestra vida, es la voluntad de Dios que toda persona sobre la tierra sea conformada a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Con estas frases podemos decir de manera resumida qué es la voluntad de Dios. La meta es que toda persona sea conformada a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Para eso hay un proceso. Conoces a Cristo, ¿sí? Lo recibes, empiezas tu vida cristiana, a leer la Biblia, llenarte de ella, a hacer lo que dice ahí la Biblia que debes hacer, y entonces irás siendo conformado cada vez más y más a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Eso es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ay, pero es que eso está muy aburrido. Yo quiero ver la voluntad de Dios de maneras más prácticas, más palpables, no así de esa manera teórica. ¿Pero usted cree que eso es algo teórico? Eso es algo de lo más práctico en nuestra vida, porque se trata de practicar lo que dice ahí, que es la voluntad de Dios. Entonces no seamos pragmáticos, ¿sí? Como es el término hoy en día que anda por ahí, sino más bien aceptemos la voluntad de Dios tal y como es, sin quitarle ni ponerle. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos hoy en día? Que sí, toman en cuenta la palabra de Dios, pero al final ellos hacen lo que quieren. ¿Sí? O tratan de filtrar la palabra de Dios por su mente y ya ha salido un producto muy diferente a lo que dice la palabra de Dios. Aquí no se trata de filtrar nada. ¿Sí? Y nuestro razonamiento humano, que está pues regido por la naturaleza pecaminosa, si dejamos que filtre lo que dice la palabra de Dios, pues nos va a llevar por un camino muy diferente al que Dios quiere. Entonces, no se trata de que te guíes por tus razonamientos, se trata de que te guíes por lo que dice la palabra de Dios. Y déjame decirte que mucho de lo que dice la palabra de Dios no va a estar de acuerdo con tu razonamiento, no va a estar de acuerdo con tu corazón, con tu mente, porque esto es algo divino, espiritual. Nuestra mente, nuestro corazón es algo carnal, ¿sí? Pecaminoso, que no va a estar de acuerdo normalmente con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esto que estoy enfatizando pues es muy claro para poder saber la voluntad de Dios. Y vamos a leer estos versículos rápidamente. Juan 17, 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Vayan buscando los demás, los otros versículos, para que rapidito. Hermana Oli. Mas no todos solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo vea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos y a mí. ¿Sabe qué es andar en la voluntad de Dios? Ser uno con Dios. ¿Sí? Ser uno con Dios.
Eso lo dice todo. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Adelante, hermano. Ok. Conformes a la imagen de su Hijo. Efesios 4:13-15. Hermana Cristina, vamos a ver la oportunidad. Y ahorita la Cristina. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad el amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Sí, perfeccionados a la imagen y semejanza de Cristo, hermanos, para que no seamos niños fluctuantes. Colosenses 1:28. ¿Ya Brena? Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Ser perfeccionado a la imagen y semejanza de Cristo. Y eso se dice así en unas cuantas palabras, pero es todo un proceso al que debemos estar dispuestos de someternos para ser uno con el Señor. Señor Jesucristo le dijo muy claramente que seamos uno, ¿sí? Que seamos uno. Y si somos uno, pues vamos a pensar igual. Vamos a ver rápidamente dónde puedo encontrar el plan de Dios para mi vida. ¿Sí? Muchas veces confundimos la voluntad de Dios con el plan de Dios. ¿Sí? Confundimos la voluntad de Dios con el plan de Dios. La voluntad de Dios, hermano, es simple y sencillamente, y ahora lo vamos a ver, pensar como piensa Dios. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Que yo piense, que yo sienta como Él sienta, piensa. Y el plan de Dios es otra cosa. Cuando tú y yo andamos en la voluntad de Dios, es decir, que andamos en la misma frecuencia, en el mismo canal con Dios, ¿qué va a pasar? Que Dios me va a revelar el plan, el diseño que Él tiene para mi vida, lo que Él quiere hacer con mi vida. Pero mientras yo no ande en la voluntad de Dios, ¿cómo voy a enterarme del plan que Él tiene para mi vida? Imposible. ¿Sí? Usted nunca encontrará el plan de Dios fuera de la palabra de Dios. La voluntad y el plan de Dios los encuentra al renovar su mente. Ya lo leímos, Romanos 12:1 y 2. Usted renueva su mente al tener en sí mismo la misma, ¿qué? La misma mentalidad, el mismo sentir que dice Filipenses, que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5, ¿alguien lo tiene por ahí? ¿Hay este sentir? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya ese sentir, se traduce también como haya ese mismo pensamiento, que tengamos la misma forma de pensar del Señor Jesucristo. Y si tenemos la misma forma de pensar del Señor Jesucristo, es obvio que vamos a saber el plan de Dios para nuestra vida de manera perfecta. Nada más le pongo un ejemplo que no lo puse ahí, ahorita me vino a la mente. Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, ve ante Faraón para que saques al pueblo. ¿Qué pasó con Moisés? Bueno, me voy a adelantar un poquito. A la primera de cambio ya quiso tirar la toalla. Fue la primera vez ante Faraón, Faraón dijo, ¿estás loco? No. ¿Y qué fue la reacción de Moisés? Ya ves que dije, Señor, ¿para qué vine? ¿Sí? ¿Para qué vine? Ya fui y no lo dejó salir. Pero ¿qué le había dicho Dios a Moisés? Mira, se va a negar y va a salir el pueblo, pero pues
Primero, antes tiene que manifestar mi poder y todo eso. Entonces, como que Moisés no estaba en la misma frecuencia con Dios. Y Moisés quería, de acuerdo a su propio plan, que a la primera que fuera ante Faraón, que los dejaran salir. Ese era el plan de Moisés. Un plan muy diferente al plan de Dios. Y ahí lo podemos leer, cómo Moisés le reclama a Dios: ¿y para qué me llamaste? Ya te dije que hasta Dios tuvo que enojar con él. Pero me llama mucho la atención que después de 10 intentos de ir ante Faraón, ¿qué le dice Faraón a Moisés? ¿Sabes qué? Cuídate de que no veas más mi rostro, porque el día que veas mi rostro te voy a matar. ¿Y qué le contestó Moisés? Bien has dicho, Faraón, no verás más mi rostro. ¿Por qué le dijo esas palabras Moisés a Faraón? Porque Moisés sabía perfectamente cuál era el plan de Dios, que ya había llegado la hora, el día, el momento en que Dios iba a hacer salir al pueblo de Israel de Egipto. Y se lo puedo decir en su propia cara con toda seguridad a Faraón: bien has dicho, Faraón, este rostro ya nunca más lo vas a ver. Y así sucedió. ¿Qué pasó? Moisés ya estaba en la misma frecuencia con Dios, ya estaban en el mismo canal, ya estaban sobre el mismo plan. De tal manera que Moisés supo saber exactamente el momento, la hora, el segundo del momento en que iban a salir de Egipto. Y así sucedió. ¿Por qué pudo saber Moisés la voluntad de Dios de que ya había llegado el tiempo de que salieran? Porque Moisés ya tenía el mismo sentir que Dios, el mismo pensar que Dios. Estaban en uno, como si fueran uno. Y Moisés supo perfectamente el plan de Dios para su vida y la del pueblo de Israel. Ese es un gran ejemplo que le puedo mostrar en la Biblia de lo que es saber andar en la voluntad de Dios y saber el plan de Dios. Si no andas en la voluntad de Dios, en un mismo sentir con Dios, olvídate de que sepas cuál es el plan de Dios para tu vida. Y si no sabes cuál es el plan de Dios para tu vida, ¿qué plan vas a seguir para tu vida? Tu propio plan, donde te puedo garantizar en un 100% que te vas a equivocar. Y porque ese no va a ser el plan que Dios tiene para tu vida. Rápidamente, para terminar, ¿cómo me revela Dios su plan para mi vida? Usted debe estar en perfecta armonía con la voluntad de Dios antes que Él revele su plan para usted. Primero me pongo en la misma frecuencia, en el mismo canal con Dios, y entonces luego vendrá la revelación del plan para mi vida. No queramos que lo haga hacerlo al revés. Dios definitivamente está más interesado en que usted sea la clase de persona que Él quiere, que todas las grandes obras que usted haga para Él. Porque un pastor que dijo esas palabras tristemente: me ocupé tanto de la obra de Dios que me olvidé de Dios. ¿Sí? Me ocupé tanto de la obra de Dios que me olvidé de Dios. Usted solamente sea la persona que Dios quiere que usted sea, y Él le mostrará a usted lo que debe hacer. Eso es en lo que la mayoría de los cristianos no les interesa. ¿Sí? No les interesa. Quieren saber el plan de Dios para su vida, pero no quieren andar en la voluntad de Dios. Y así es imposible. ¿Sí? Si yo quiero, bueno, hoy en día ya la radio como que ya pasaron de moda, ¿verdad? Ya quedaron en la prehistoria. Entonces, si querías, antes no, sintonizar una radio, había una frecuencia donde estaba esa radio específicamente con ese estilo de música que querías escuchar. Si andabas fuera de la frecuencia, era obvio que no ibas a escuchar la canción que tú querías escuchar.
ibas a escuchar otras que no te interesaban. Tenías que darle vuelta ya a la perilla del radio hasta encontrar la frecuencia de esa estación y ahora sí disfrutar de esa música. Lo mismo, bueno, parecido, tenemos que andar en la misma frecuencia. Hay que encontrar cuál es la frecuencia que Dios tiene y ahí estacionarnos ahí. Y entonces vamos a recibir de esa estación de Dios, ¿sí?, lo que Él quiere darnos. Oye, estación de radio, yo quiero que me pongas esta música. Lo siento, no te la puedo poner. Busca otra estación. Aquí nada más de este tipo. Ya, muchas veces queremos hacer lo mismo con Dios. Lo siento, busca otra estación. Aquí no es. Tenemos que andar en la misma frecuencia con Dios. Rápidamente, unas preguntas básicas que algún recién convertido nos puede hacer. ¿Por qué no me revela Dios su plan para mí ahora mismo? ¿Por qué te desanimarías antes de que Él hubiera empezado a revelártelo? Porque quizás tú todavía no estás equipado para manejarlo. Porque quizás todavía no eres el tipo de cristiano que Dios quiere que seas. Dios te revelará lo que tú puedas manejar y cuando lo puedas manejar. Aquí hay una ilustración interesante. Esto se ilustra con la famosa pregunta que se le hace a todos los niños. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Sí? ¿Qué es lo que diría usted? ¿Qué es lo que decía usted cuando era niño? Cuando le preguntaban esto, ¿no? Si a todos los niños de 5 años se les hiciera esta pregunta y luego se les obligara a hacer lo que dijeron, 20 años después no habría otra cosa en el mundo sino bomberos, policías e enfermeros. En mi caso de niño yo decía, yo quiero ser astronauta o presidente de la república. Una de dos. ¿Sí? Y a las dos me fallé. Al pasar el tiempo, y usted crezca espiritualmente, crecerán también sus intereses, talentos y deseos, y quizás hasta cambiarán. ¿Por qué Dios no me dice ahorita? Pues usted anda en la misma frecuencia con Dios, ¿sí? Pero tal vez no es el tiempo todavía. Es que a lo mejor no ando en la voluntad de Dios, ando fuera, perdido. No, a lo mejor sí andas en la voluntad de Dios, pero necesitas crecer y madurar más. Más cuando se trata de una persona recién convertida que quiere dar pasos agigantados, porque está en su primer amor y todo eso. Dios dice, espérate, tranquilo. Primero tienes que empezar a gatear, y luego aprender a caminar, y luego a trotar, a correr, y luego volar. No quieras que de bebé ya quieras andar volando, ¿no? Obviamente hay un proceso para todo eso. Entonces aquí el consejo es, pongámonos en la voluntad de Dios, en el mismo sentir y pensamiento que Dios tiene, y dejemos que Dios haga su chamba, haga su trabajo en revelarnos conforme Él vea en nosotros su plan, las etapas diferentes que Él tiene del plan, y que vayamos pasando cada una de esas etapas sin querernos adelantar, y vayamos en el proceso, en el orden que Dios quiere que vayamos, por el bien de nuestra vida, éxito de nuestra vida, y también por el bien de que la obra de Dios crezca y que Dios sea honrado y glorificado. ¿Vale? Y creo que ya terminamos. Sí. Bueno, vamos a terminar con una oración. Bendito Señor, ayúdanos a seguir digiriendo esto, y que no le demos tantas vueltas al asunto, que no querramos encontrar otras salidas, como queriéndole sacar la vuelta a lo que es tu voluntad, y que nos podamos poner en el mismo sentir, el mismo pensar que tú tienes, para que andando en tu voluntad tú nos puedas ir revelando tu plan y nosotros que vayamos haciéndolo. Lo rogamos en nombre del Señor Jesucristo.
Amén.